Pues muy buenas tardes y bienvenido al segundo de los vídeos que he preparado básicamente para analizar algunas de las noticias que están saliendo en los medios e interpretarlos siempre desde una óptica analítica, intentando ver exactamente cuáles son las áreas de la sociedad donde están cambiando. ¿Vale? Entonces lo que intentaré hacer será coger siempre alguna que otra noticia y después de esa noticia pues la intentaré comentar dentro siempre de ese análisis de las capas de la civilización. Recuerdo mucho por si alguien no ha visto los vídeos previos. Cualquier civilización se caracteriza por estas seis capas. Estas seis capas son las que conforman las civilizaciones. Tanto la naturaleza, la cultura, las formas gubernamentales, la infraestructura, el comercio y la moda. Cuanto más abajo están, digamos, más afectan a las que están arriba. Entonces, por eso hay que estar muy pendiente de cualquier cambio que haya en alguna de ellas, en alguna de estas capas, porque irremediablemente afectará a lo que tenga arriba. Bien, la primera noticia que me gustaría hoy comentar y tiene que ver con el gobierno y con la capa de gobierno es donde quiero que centremos nuestra atención es en esta noticia que afecta, digamos, a cómo está conformado el mundo. Bueno, creo que sabéis que Bolsonaro es el presidente de Brasil, es un personaje bastante diferente y bastante problemático. Y bueno, él lo que ha intentado básicamente es intentar hacerse fuerte en la posición de que el coronavirus, bueno, que un poco la aproximación tanto, la inicial que tomaron tanto ingleses como estadounidenses, de dejar que básicamente se extendiera el virus y que muriera quien tuviera que morir y quien tuviese que morir. Bueno, en este caso, él publicó en sus redes sociales un par de vídeos donde de alguna manera animaba a que solamente hicieran el confinamiento las personas mayores de 65 años y que los restantes que hicieran vida normal. Y se veía en un par de vídeos en Twitter eh, saludando a las multitudes. Pues bien, ¿qué es lo que ha hecho Twitter? Lo ha censurado. Automáticamente le ha quitado esos dos tweets. Es decir, que Twitter, una plataforma seguida por millones de personas, creo recordar que a Bolsonaro lo seguían 5 o 6 millones, eh, ha eliminado sus publicaciones directamente porque ellos entienden que violan su política, las reglas que tienen para la emisión de contenido, y lo ha hecho, y no le ha importado que fuera el primer ministro de un país como Brasil y con más de 6 millones de seguidores. ¿Qué nos dice esto y por qué es importante esta noticia? Bueno, porque hoy en día, y ya una cuestión, y esto simplemente nos lo acentúa, hoy en día las plataformas tipo Facebook, Amazon, Google, Twitter, LinkedIn barra Microsoft, Alibaba, son plataformas simplemente por hablar de las que están en nuestro entorno occidental y simplemente por citar a las más importantes. Ellas ya tienen un mayor poder de comunicación que los estados y la ejercen de manera arbitraria como ellos lo consideran. Muchas veces lo revisten de sus reglas de comunidad, pero luego siempre hay un deje político e ideológico en el mismo. Entonces eso es importante darnos cuenta cómo lo están ejerciendo sin ningún tipo de contemplaciones. Aquí en Twitter es conocido en España la cantidad de vetos que ha habido y de censura que ha habido a tantos y tantos tuiteros de, digamos, más conservadores barra liberales, cuando son atacados en masa por ejércitos de bots o de trolls del otro lado, básicamente. Pasa más con la derecha, creo, que con la izquierda, aunque es intuición, no lo tengo basado en datos, y es posible que sea por el timeline que yo sigo. Pero lo que sí es importante es darnos cuenta que este tipo de plataformas forman parte diaria de nuestra vida y tienen y ejercen un poder enorme sobre nosotros, del cual no somos conscientes. Y solamente cuando hacen acciones de este tipo, que hasta llegan a un presidente del gobierno a quitarle, borrarle dos tweets, nos damos cuenta de la importancia que van a tener en este nuevo mundo que viene. Segunda noticia que me gustaría comentar. Sale en la SER. Ayuso se ve obligada a suspender el uso de protecciones impresas en 3D por no tener el visto bueno de sanidad. Bueno, vamos a ver aquí, grosso modo, para intentar explicar un par de cosas. Primero, aquí el gran problema que se enfrenta la sanidad española, el sistema sanitario en general, es la carencia de material sanitario, específicamente mascarillas
y viseras que impidan que, digamos, el virus sea contraído por aquella persona que lo está usando. Los que son vestuarios profesionales, lo que se llaman las EPIs. Bien, vale. Cuando ocurre el caso del coronavirus y empieza a haber desinformación, porque parece que sí, el gobierno nos dice que centraliza todo y que va a proveer a todos los sistemas sanitarios autonómicos, el problema que se encuentra, ¿cuál es? Es que no hay, porque no es solamente España la que está sufriendo esta crisis, es todo el mundo está buscando todo tipo de material. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que los makers, ¿quiénes son los makers? ¿A quién llamamos makers? Pues son los que se dedican a imprimir en 3D, en 3D todo tipo de dispositivos. Pues bien, ellos de manera muy fácil y cada uno en su casa puede imprimir con material bastante barato todo tipo de utensilios que pueden ser utilizados en este caso por los sanitarios. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando se empezaron a producir, la Comunidad de Madrid empieza a utilizarlos, pero recibe un aviso por parte de Sanidad, del Ministerio, en este caso de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, y les dice que como no están homologados, que no lo pueden utilizar. ¿Por qué? Porque no están homologados, sin más. Claro, entonces aquí ¿cuál es el problema que nos encontramos? El problema que nos encontramos es, oye, ¿hasta qué punto hoy en día el tema de las homologaciones en una crisis, en una emergencia de este tamaño, de este calibre, tiene que estar por encima de posibles demandas el día de mañana, que esa es una de las razones más básicas que hay, son las demandas, porque si uno conoce un poco y ha seguido, yo he seguido de cerca todo esto de los makers, son productos de 100% funcionales, que efectivamente no serán en el caso de las viseras, en el caso de los ventiladores, cuando ya hay mecánica por medio y estamos hablando de un funcionamiento autónomo, no entro, pero en el caso de viseras, será mejor esto que ninguna, pero ¿qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos con la reticencia esa por parte de una estructura, digamos, nacional. ¿Por qué esto es importante? Pues porque la rapidez de la gestión de una crisis exige arriesgarse rápido desde lo cercano, no desde lo lejano. Es decir, tú no puedes tener una crisis que se está produciendo en lo local y de manera desigual, tú no puedes tener un organismo centralizado que planifique ni que distribuya lo material. ¿Por qué? Porque eso es ineficiente, sobre todo por la rapidez. ¿Qué pasa? Si tú estás allí sobre el terreno, te darás cuenta que no es lo mismo una visera que tú te puedas estar imaginando que es chapucera a una visera que efectivamente es posible que no esté homologada porque no ha dado tiempo y posiblemente estén cumpliendo con algunas patentes que estuvieran en cuestión, pero que cumple perfectamente su trabajo, siempre y cuando no haya otro material disponible. Entonces, ¿qué nos dice? Que en una crisis de este tipo las estructuras nacionales son inoperativas para algunos temas como este al que estamos hablando. Son operativas para ejercer la fuerza. Nadie puede salir de una casa. Pero no son operativas a la hora de que jugarse, de que ser rápido para atajar problemas que pueda haber de manera inmediata. Para mí, esta otra segunda lectura muy importante. Y tercera noticia que me gustaría comentar, y yo creo que sí es importante también que nos demos cuenta de que nos demos un halo de esperanza también, porque yo lo tengo, especialmente sobre mi ciudad, Córdoba. Creo que tenemos potencialidad para salir. Algún día hablaré sobre eso. Y además que creo realmente y de manera honesta que tenemos más posibilidades que otras ciudades. Pero bueno, independientemente de eso, porque eso sería, ya digo, eso será temática para otro vídeo, sí es importante esta noticia porque, fíjate lo que nos dice, lecciones de 1918. Cuando ocurre la gripe de 1918, donde mueren decenas de millones de personas a nivel mundial, al parecer, las ciudades que adelantaron el distanciamiento social crecieron más tras la pandemia. Es decir, ¿esto qué nos viene a decir? Primero lo que nos viene a decir, que la paralización económica tiene muchos problemas derivados. Es decir, cuanto más tiempo estemos cerrados, más problemas socioeconómicos vamos a tener y por ende sanitarios. Porque ese balance sí hay que tenerlo en cuenta. Esto no se trata, vale, bien, esto hay que parar la epidemia y todos nos vamos a casa. Bien, pero eso tiene que ser el menor tiempo posible porque la economía no puede estar sin funcionar y ese es uno de los mayores problemas que podemos arrastrar. Lo antes que la economía empiece a funcionar, lo antes que nuestras necesidades sanitarias serán menores a medio y largo plazo. ¿Por qué? Sin economía no se come, si no se come y atrae y trae tal cúmulo de factores que implican que la sanidad vaya a ser más utilizada. ¿Por qué? Porque hay más demanda.
seguramente habrá mayor crisis mentales, seguramente tendremos problemas de violencia, simplemente por nombrar dos muy rápido. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos dice eso? Lo que nos dicen es que las ciudades que adelantaron el distanciamiento social crecieron más rápido. Bien, entonces, ¿aquí por qué es importante plantearse eso? Pues mira, para mí es importante porque lo que no sabemos aún, y es una cosa que me pregunto desde el primer día, es ¿de esto cómo se saldrá? Lo único que sabemos es que en Italia hubo dos fases, primero una de confinamiento y luego el resto del país. Sin embargo, aquí en España solamente ha habido una, independientemente del tamaño de lo que esté afectado. Pero claro, no es lo mismo, no sé por decir, no es lo mismo la provincia de Huelva que una isla donde haya los mismos dos casos que el caso de Córdoba que Madrid o Barcelona. Entonces, esto, el que nosotros, o perdón, el que muchas ciudades podamos, el que muchas ciudades podamos tener un caso pequeño de contaminados frente a otras que tengan muchas, ¿esto qué va a suponer? ¿Que nosotros tenemos que esperar porque somos una nación a todas las ciudades para salir toda la vez? ¿O que se sale en escalada? Desde mi punto de vista, la salida en escalada sería lo más lógico. ¿Por qué? Porque es la que aminora el impacto económico que vamos a tener en España, como ya lo estamos teniendo, de hecho. Entonces, sobre eso habrá que reflexionar. ¿Por qué? Porque dependiendo de la rapidez, algunas ciudades podrán posicionarse y hoy en día yo soy de los que creo que de 3 a 6 meses la diferencia puede ser enorme si las ciudades saben posicionarse bien y encontrar su punto de aprovechar las oportunidades que van a surgir. Entonces la reflexión es, ¿cómo se saldrá del país? ¿Lo haremos por ciudades? ¿Lo haremos por comunidades autónomas? ¿Cómo lo haremos? ¿O lo hará la nación entera? ¿Lo hará? ¿Cómo? ¿Cómo se hará? Entonces es fundamental eso. Y bueno, y con esto terminar. Repaso las 3 noticias. Twitter como gran plataforma que tiene la capacidad sobre el gobierno, cómo los gobiernos a los gobiernos nacionales, a los autonómicos le hacen seguir reglas que en algunos casos, digamos, puede ser contraproducente porque no tienen toda la información. Y 3, de cómo, dependiendo del distanciamiento, dependiendo sobre todo de cómo haya transcurrido la pandemia en las ciudades, la capacidad de reacción de ellas económicamente será mayor o menor. Y nada más, os dejo aquí como siempre mi correo electrónico y mi Twitter por si me queréis seguir y os dejo abajo en la descripción, os voy a dejar el enlace a las 3 noticias para que las tengáis y nada, no olvidaros suscribiros aquí abajo en el botón que tenéis ese abajo si queréis estar atentos al análisis diario que pretendo hacer de este nuevo mundo que emerge. Muchas gracias.